Imagínense que hace como unos 20 años teníamos en la casa de Janet, bueno, más de 20 porque estaba soltera Janecita, éramos novios, por lo menos unos 26 años yo creo. Teníamos un grupo de oración juvenil en la casa de Janet, donde Isabel nos prestaba su casa para trazas oscuras, y teníamos un grupo de oración, y Janet le estaba compartiendo el evangelio a una de sus compañeras de universidad. Entonces le empezó y nos llevaría más de una semana Janet hablándole del evangelio a esta chica. La verdad el nombre no recuerdo y no tuve la precaución de preguntarle a Janet, pero una compañera de universidad. Y tuvimos un día una reunión ahí en el grupo de oración y empezamos a orar, malito, suavecito, cuando la chica, entiéndase, llevaba 48 horas de creyente, o sea, hasta ahora nos estaba prestando los oídos para escuchar de Dios, y estábamos orando y empezó la chica, ¿what? ¿Cómo así? Empezó a hablar en lenguas, empezó a hablar en un lenguaje de Dios, empezó a hablar de una forma extraña, nadie le entendía. Nosotros todavía éramos relativamente nuevos, ya digamos 5 años más o menos en el evangelio, bueno, no tan nuevos, pero no era tan manifiesto, pero sobre todo es que llevaba 48 horas de creyente. Y esta persona no podía fingir de ninguna forma porque ni siquiera se le había enseñado, ella ni siquiera, recuerde que hace 28 años el internet no era tan colectivo como hoy, no habían tantos videos, no había tanta información, y la chica sencillamente empezó a hablar y empezó como en un trance, como en una cosa tan bonita. O sea, para nada era escandaloso, para nada era exagerado, para nada era postizo, fluyó tan chévere, luego se quebrantó, la abrazamos, luego le empezamos a preguntar, ¿qué? ¿Cómo hizo? Yo la verdad no sé, solamente yo sentía que la lengua se me movía y fue una de las experiencias muy fuertes para mí, porque yo decía, pero ahí está. Si llevan 48 horas de cristiana, yo llevo mucho tiempo y ahora digo, papá, mamá, Nacho lee, Dios mío, ¿qué pasa? Fue confrontante para mí. Y en las evidencias del reino, no podemos omitir, ya lo va a ver usted en la pantalla, que en la cita base de las evidencias del reino dice que hablarán en otras lenguas. Entonces, más allá de esto ser algo, ay, ¿por qué van a hablar de eso? Pues literalmente queremos enseñar de forma correcta qué es hablar en lenguas. Si alguien ya lo hace, bien; si no lo hace, que lo anhelen, que si ven que alguien lo hace, lo entiendan, y que aterricemos esta enseñanza, este mensaje y el hablar en lenguas. Se lo resumo así: es algo muy importante que no sabías que necesitabas. Como Temo, que tú entras a Temo y no sabes que necesitas una cantidad de cosas que compras, pero esto sí es real. Mucho de lo que vamos a ver hoy no sabías que lo necesitabas, pero está a tu disposición. Bien, vaya conmigo en su Biblia a la cita base de la serie Evidencias del Reino. Si me ayudan ahí ya ustedes tienen claro cómo va a ir fluyendo la información. Entonces vamos a ir, dice Marcos capítulo 16 versículo 17, ya lo tienen en la pantalla, léalo conmigo. Y estas señales seguirán, ayúdenme a leerlo en voz alta. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, esta es la base de la serie Evidencias del Reino, y le explico. Por ejemplo, en mi nombre echarán fuera demonios, de eso hablaremos dentro de 8 días. Ay, Dios mío, traiga el endemoniado del yerno. Ese día es el día que dentro de 8 días hablaremos que no hay que temerle, que no hay que temer a eso, que todavía eso está vigente. Bien,
Hoy hablaremos de hablar en lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera nada les hará daño. Eso es la naturaleza. Lo enfocamos básicamente cuando Pablo nos habló la creación como evidencia del reino. Eso ya lo hablamos, era esa parte. Luego, Janet hace 20 días nos habló de la sanidad física. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos. E incluso Daniela hace 8 días en la finca nos estuvo hablando de la sanidad emocional. ¿Se acuerdan de los encarcelados y de los prisioneros? No la banda de los años 80, la banda chilena, sino los que están prisioneros y encarcelados. Esa es nuestra cita básica. Esa es la cita base de esta serie. Entonces, pues es obvio que nosotros hablemos, porque esto no se habla tanto, esto no se habla mucho, hay gente que prefiere no meterse en estos temas sobre el hablar de lenguas. Uno de los dones más mencionados en el Nuevo Testamento, pero a la vez uno de los menos comprendidos o de los más incomprendidos, es el don de lenguas. En la Biblia que usted tiene en sus manos, a partir del libro de Hechos de los Apóstoles, es muy frecuente que usted lea que hablaban en lenguas. Pero hoy por hoy, siglo XXI, año 2025, a puertas de la Navidad, hoy por hoy es uno de los dones más incomprendidos. Es que eso era para los del antiguo, es que no debe hablar en lenguas, solo existen idiomas, y bueno, toda una cantidad de cosas que hoy espero poder abordar. Bien, ¿les interesa? Abróchense su cinturón porque ya despegamos. Algunos los han subvalorado, otros los han malinterpretado y muchos no entienden por qué es tan importante para la vida espiritual del creyente. Entonces, es importante para la vida espiritual de un cristiano, de un hijo de Dios, de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que vive en este planeta Tierra con el Espíritu Santo, hablar en lenguas. Es importante. La alternativa, cuando hay un mal uso, no es el desuso, sino el correcto uso, dice mi profesor. Cuando algo no se está usando bien, la opción no es dejarlo de usar, sino aprender a usarlo correctamente. Entonces, por ejemplo, si usted cambia su celular y todavía no le entiende todas estas funciones, entonces el mal uso de su celular no es que usted lo vaya a botar, es que usted aprenda a usarlo correctamente, ¿verdad? Todos cuando cambiamos de celular entramos como en un shock, una semanita. Ay, borré mis contactos, generalmente ponen en el WhatsApp. Perdí mis contactos, no supo hacer la copia de seguridad y por eso fue que se le perdieron los contactos. Cuando usamos mal algo, como hablar en lenguas, no quiere decir que lo echemos, digamos, por debajo de la puerta, que no lo usemos, sino que aprendamos a usarlo correctamente como la Biblia dice. ¿Se entiende cuál es el énfasis, verdad? Eso es lo que queremos poner en la mesa en esta mañana. Cuando miramos la palabra con claridad, descubrimos que hablar en lenguas es un regalo precioso dado por el Espíritu Santo para edificarnos, para fortalecernos, para acercarnos más a Dios y para capacitarnos para vivir con poder. ¿Le interesa eso? ¿Le interesa capacitarse para vivir con poder? ¿Le interesa que su vida sea edificada? ¿Le interesa que usted sea fortalecido? ¿Verdad que sí? Bien, se distrajeron ahí con la cacheta. Bien, primero, ¿qué es hablar en lenguas? ¿Qué es hablar en lenguas? ¿Qué es como tal hablar en lenguas? Y lo primero, ya lo vimos, hablar en lenguas es una evidencia del reino. Como Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y en la lista, una de ellas es hablar en lenguas. Por extensión, hablar en lenguas es una evidencia del reino. ¿Me sigue? ¿Aló? O una señal milagrosa. Atención, regálame su atención acá un momentito. Como Marcos dice, estas señales seguirán a los que creen. Y la lista incluye hablar en lenguas. Entonces, una evidencia del reino es el hablar en lenguas. Bien. Número 2, o B, que usted ve en la pantalla, es un don. Un don es un regalo dado por el Espíritu Santo. Un regalo de Dios. En 1 Corintios 12, si quiere vaya en su Biblia,
en 1 Corintios 12, Pablo enseña sobre los dones espirituales. Pablo, el apóstol Pablo, está escribiéndole una carta a la iglesia que está en un lugar que se llama Corinto, y les dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Entonces Pablo les está hablando de los dones espirituales e incluye el don de lenguas, y mire lo que está hablando Pablo. Le leo: hermanos, no quiero que ignoren. En otra versión dice malentiendan lo relacionado con los dones espirituales. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, no solo está el don de lenguas, hay muchos otros dones. La fe es un don, el hacer milagros, hay varios dones. Hoy estamos hablando del de lenguas. Pero aunque hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. Es decir, que Él, el Espíritu Santo, que es parte de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que es Dios, es el que regala el don de lenguas, es el que regala poder hablar el idioma de Dios, es el que regala podernos comunicar con Dios de forma profunda. ¿Estoy siendo claro? Bien. Sigamos, versículo 10 de 1 Corintios 12. A uno les da el don de tal cosa, a otro le da el don de tal cosa. Versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro la profecía, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces miren, esta es la base bíblica de que el don de lenguas no es que algunos hermanos se la fumaron verde y están ebrios, sino que el sustento bíblico dice que dentro de los dones está hablar lenguas, e incluso hay quienes por el Espíritu Santo tienen la capacidad de interpretar esas lenguas. Como, ¿se acuerdan la Semana de las Naciones que hicimos hace creo que ya casi 2 años? Que vinieron unos gringos. ¿Se acuerdan que estábamos en el otro lugar y nos hablaron de la iglesia perseguida? Bueno, no me acuerdo si sí. ¿Cómo se llama? Natalie. Vino Natalie y ella, aunque habla español, nos habló en inglés. Básicamente lo que quiero decir es como si alguien le pudiera traducir. Entonces yo hablo en hello, how are you? Entonces alguien, Felipe, diría, hola, ¿cómo están? My name is César Garzón. Entonces Felipe diría, él se llama César Garzón. Oye, lo que sea, es lo único que me sé. No, mentiras. Es la capacidad de traducir el mensaje de parte de Dios. Bien, pero son un don diferente. No todo el que habla en lenguas traduce. Esto es importante. No todo el que habla en lenguas, por ejemplo, esta chica de hace 20 y tantos años, que yo les cuento, ella empezó a hablar, pero nadie dijo, lo que Dios quiere decir es tal cosa. En ese momento, el Espíritu Santo no quiso que tradujéramos, era para ella. ¿Me siguen? Pero es muy frecuente y es probable, y yo le pido a Dios que eso ocurra, que aquí puede que haya alguien que hable en lenguas y otra persona que la traduzca a esas lenguas. Imagínense que Dios diga, así dice el Señor, harán tal cosa y van a hacer esto y yo les voy a... ¡Wow! Eso lo dice la Biblia, lo trabajamos de bien. C. ¿Estamos en qué son? Son una evidencia del reino, son un regalo de Dios. C. Las lenguas son un lenguaje espiritual inspirado que no procede del intelecto humano. Es decir, no es como que tú vayas a Open English o que tú vayas a Smartfield, que tú vayas a... ¿Cómo se llama esta escuela de inglés? Smart. Smart, sí. Que tú vayas a Smart y entonces te den a ver, Rurra Macaya, y significa el Señor es bueno. No, eso no existe, eso no se puede, eso no es. ¿Sí? Porque las lenguas no vienen del intelecto. O sea, no te enseñan las vocales para que aprendas a hablar en lenguas. Es un lenguaje inspirado por el Espíritu Santo. El intelecto, dice la Biblia, queda sin fruto, pero tu espíritu se comunica con el Espíritu de Dios. Es un nivel, digamos, poco explorado, pero no por eso quiere decir que no tengamos derecho a acceder a él. ¿Me siguen? Entonces, lo que quiere decir ahí ese punto 3 es que son un lenguaje espiritual. No es que tú vayas o que, voy a matricular a Luis para el curso nivel lenguas 1. No, eso no pasa, no es intelectual. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Respóndanme, ¿estoy siendo claro? Bien, gracias. Existen tres tipos de lenguas. Existen 3 tipos de lenguas. Primera, usted la ve en la pantalla.
diferentes idiomas para testificar a los incrédulos. Esta es más fácil de asimilar. Unos tipos de lenguas, como en Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 8, cuando el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre los discípulos en el aposento alto. ¿Se acuerda que estaban todos reunidos, unánimes, juntos, orando? Y vinieron lenguas como de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Aló? ¿Bien? Entonces empezaron a hablar. Entonces por ahí había un japonés y el japonés entendía lo que estaban diciendo. Entonces otro dijo, Petrovsky, Petrovsky, Petrovsky. Entonces ahí había un ruso, y el ruso estaba entendiendo lo que estaba diciendo. Y ahí había algún otro que decía, y entonces había un árabe entendiendo. ¿Se entiende, verdad? Unas personas, traigámoslo a nuestro tiempo, chipchombianos, que no eran dotados, o sea, no eran políglotas, no eran personas que hayan ido a la escuela, empezaron a hablar en ruso, en alemán, en chino, en francés, en quechua. Y como ese día era tan importante, era un día donde había mucha gente, porque era un lugar de mucho comercio, entonces los del idioma de ese tiempo, los sirios, los arameos, los jebuseos, los eteos, todos los que habían por ahí, decían, ¿cómo es posible que estos judíos pescadores ignorantes estén hablando griego, árabe, etc.? ¿Aló? Usted puede que haya escuchado, o hay muchos testimonios donde personas han ido al África y por el Espíritu Santo empiezan a hablar el dialecto que están, digamos, visitando, la aldea donde están visitando. Eso pasa. Básicamente las primeras lenguas son usar los idiomas conocidos básicamente para anunciar el mensaje del Señor. Una vez, hace mucho tiempo, en la iglesia donde nacimos, yo les conté la vez pasada, una chica que conocemos, que vino aquí a la iglesia Esperanza, ella estábamos en una reunión, estábamos en la alabanza, y empezó a hablar en inglés fluidamente. No era pollito, chicken, gallinaje, lápiz, pencil, pluma, pen. No, era fluido, era como si fuera una gringa. Empezó a hablar fluidamente el inglés y yo que la conocía, mi Esperancita, y era glorificando el nombre del Señor en inglés. ¿Bien? ¿Me sigue? Eso puede darse, eso está vigente. Algunos me miran como si les estuviera hablando en japonés, pero puede darse. Ese es un tipo de lengua. Número 2, las lenguas para profecía que requieren interpretación. Mira, esto no es complejo. Algunos dirán, esto está como raro, tráigame algo. No. Justamente, en ocasiones necesitamos entender esto, que nos enseñen la palabra de esta forma. En otros momentos en la Biblia se narra historias, evidencias, momentos donde las lenguas fueron usadas para profecía y requirieron una interpretación. Es decir, un idioma celestial y espiritual. Por ejemplo, si usted quiere ver 1 Corintios 12:10 o 1 Corintios 14, narra esto. Es decir, por ejemplo, que esté el pastor orando, Maricel, cualquier persona, no necesariamente alguien con un cargo, y empieza a decir, oh Ramakaya, el Señor dice tal cosa, no, que Dios los va a guardar en medio de las circunstancias. Entonces así. ¿Aló? Amén. Es como si hubiese un mensaje y alguien lo traduce, un mensaje de parte de Dios. Y básicamente se mueve en el tema de la profecía. Con eso no se juega. Porque vaya yo esté hablando de parte de Dios y que no sea Dios el que esté hablando. La Biblia dice en muchos pasajes, sobre todo en el Antiguo Testamento, ustedes dicen que yo hablé, pero yo no hablé eso. Imagínense que Dios dijera, usted le está diciendo profecías a la gente, pero yo no estoy diciendo eso. Imagínense si fuera yo, César, lo que me corre pierna arriba si yo estoy dando una falsa profecía. ¿Se entiende, verdad? Es decir, Dios puede hacer así y Dios pichaba. O sea, Dios, de hecho, abrió la tierra, se tragó a muchos. Dios hace que leones se coman a otros. O sea, con eso no se juega. ¿Me sigue? Pero no quiere decir que porque sea delicado no se pueda usar. Si no, pregúntele a un policía que porque el arma es delicada,
están robando a alguien, están disparando, el policía dice, ay no, porque esto es delicado. Pero, hermano, hágale. No, porque esto es peligroso. Pero lo van a matar. Ay no. Lo mataron por no usar lo que tenía en la mano, que implica un riesgo, pero que esa persona estaba capacitada, entrenada para eso. ¿Me sigue? Me lo sé con un chef. Ay, el cuchillo es peligroso. Me lo sé con un electricista. Ay, la corriente es peligrosa. O sea, no quiere decir que aunque es peligroso no deba ser usado. Debe usarse con responsabilidad. ¿Bien? Muy bien. ¿Les gustó el ejemplo del chef? Y tercero, las lenguas también son usadas para la oración privada. Te adelanto, cuando tú hablas en lenguas, hablas de espíritu a espíritu con Dios. Tu intelecto queda anulado, pero la Biblia dice que tú estás hablando, seguramente tú estás en ese idioma, orando por tus hijos, orando por tus nietos. Para cerrar ahí, 1 Corintios 14, versículo 2 en adelante le quiero leer. 1 Corintios 14, versículo 2 en adelante, hablando de que las lenguas son para oración privada. Dice la Nueva Traducción Viviente: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero será todo un misterio. Entonces ahí nos está diciendo que cuando hablamos en lenguas, hablamos directamente con Dios. Nos conectamos directamente con Dios. Conclusión hasta acá. Hay momentos donde el hablar en lenguas puede ser en público, pero hay otros donde la oración en lenguas puede ser en privado. ¿Bien? Y no solo se limita a orar, podemos cantar en lenguas también. ¿Estamos? Bien. Avancemos. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Has escuchado esa frase? Bautismo del Espíritu Santo. Bien, tiene que ver con las lenguas. Vamos a ver qué significa, qué es. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia de poder prometida por Jesús. Regáleme su atención aquí adelante. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa que Jesús dio. ¿Le parece importante lo que Jesús prometió? Entonces, vaya conmigo en su Biblia al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 5. Hechos 1:5. Y vamos a hablar de qué es el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1:5 en la Nueva Traducción Viviente registra lo siguiente. Jesús hablando dijo esto. Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, Juan bautizaba con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Atención, Jesús les dijo, Jesús aquí en la tierra, dijo, Juan, mi primo, él los bautiza para arrepentimiento en el agua, ¿sí? Pero dentro de pocos días, ¿cuáles días? Hechos 8, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Pero en pocos días vendrá, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, hace 8 días, un grupo de personas de nuestra iglesia se bautizó en agua y hablábamos del arrepentimiento y de lo que simbolizaba entrar al agua, básicamente dejar los pecados, como quien lava una prenda sucia, el mugre queda en el agua y sale el otro mugre, pero ya ya el muchacho mugre, pero ya renovado. ¿Me sigue? Ese es un bautismo. Pero en algún momento, el bautismo del Espíritu Santo también es una evidencia del reino a la que debemos aspirar. No necesariamente es inmediata. Y como nuestra amiga, la de la historia inicial, ella por lo menos no había sido bautizada en agua, pero recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Me siguen? El bautismo del Espíritu Santo, atención, no es para salvación. ¿Qué significa? Que cuando tú aceptas a Jesús, Cristo Jesús, como el Señor y Salvador de tu vida, y empiezas a tener un nuevo nacimiento, es decir, empiezas a cambiar, en ese momento el Espíritu Santo entra dentro de ti.
Esto ya lo debes saber. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor, cuando confiesas con tu boca que Él es el Señor y que el Señor lo levantó de los muertos, dice Romanos, con tu boca confiesas para salvación. En ese momento eres salvo. Si te atropella un carro, te cae un rayo, cosa que no deseo, mueres. En ese momento vas directo y sin escalas al cielo. No hay purgatorio. Lo que dice Caleb Morales, que vivo en el limbo, solo es una canción. No hay un limbo, no hay un lugar intermedio. Básicamente la Biblia dice que está establecido que los hombres, una vez mueran, vayan directico donde Dios. Y si tu nombre está en el libro de la vida, es decir, aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, heredas el cielo, un cielo temporal, porque todavía no es el glorioso, el que cantábamos hoy. Y si no, vas al infierno, un lugar de tormento, de llanto, donde el crujir de dientes se oye todo el tiempo, un lugar triste. ¿Me siguen? Cuando tú aceptas a Jesús, el Espíritu Santo vive dentro de ti, porque antes de eso, solamente te estoy repasando, estás muerto en tus delitos y pecados. Antes de que aceptes a Jesús, eres un zombie. Antes de que aceptes a Jesús, la persona vive pero está muerta espiritualmente. Cuando aceptas a Jesús, el Espíritu Santo vivifica y te da vida espiritual y recibes al Espíritu Santo. Bien, les resumí el discipulado en 5 minutos. Ahora bien, el bautismo del Espíritu Santo es una evidencia de la llenura, de una manifestación de cuando tú tienes un encuentro mucho más profundo con el Espíritu Santo. Les pregunto y por favor respóndame. ¿Es claro hasta acá? Muy bien. Entonces, dice la pantalla, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia de poder prometida por Jesús. Ya lo leímos. Recibirán el Espíritu Santo. Jesús prometió una experiencia especial donde el Espíritu descendería sobre los creyentes para capacitarlos. O segundo, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior o paralela a la salvación. Posterior o paralela. Es decir, alguien puede aceptar a Jesús y ahí mismo puede hablar en lenguas, como lo que hablamos de nuestra amiga. O puede transcurrir un mes, una semana, un año, 2 años y después la persona habla en lenguas. Pero tarde o temprano, mis queridos, regálenme toda la atención que puedan. Tarde o temprano, ojalá temprano, el creyente está llamado a hablar en lenguas. Tarde o temprano, el creyente tiene el derecho. Quítale el miedo. Esto no es de miedo. Lo desconocido no es de miedo. Lo desconocido, la Biblia dice, clama a mí, ayúdeme, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, lo desconocido. Si Él me lo muestra, si Él me lo explica, Él me dirige. El énfasis es, tarde o temprano, como derecho bíblico, con el sustento que te estoy mostrando, estás llamado, deberías hablar continuamente en el lenguaje de Dios, en otras lenguas. Bien, pero por favor, esto no es un juicio. A ver, usted, la niña que no habla en lenguas, sáquemela. No, porque es algo, una experiencia natural, es algo no fingido. Bien, no quiere decir, hagan una fila aquí, los que hablan en lenguas, para ellos sí hay regalos y los otros, no, para nada. Bien, justamente muchas veces no lo hacemos porque no sabemos, porque no nos han explicado. Bien, avanzamos. El patrón del libro de Hechos de los Apóstoles muestra que la mayoría de veces el bautismo del Espíritu Santo fue acompañado de lenguas. Entonces ya les muestro un ejemplo. Cuando aceptamos a Jesús y ocurre el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene en nosotros, vive en nosotros. Ese énfasis es así. Cuando aceptas a Jesús, el Espíritu Santo está en ti. Pero cuando fluye el bautismo del Espíritu Santo, cuando hablas en lenguas, el Espíritu está sobre ti. Como si te cubriera, no la rosa de Guadalupe, sino como un encuentro, algo especial de conexión tuya con Dios. Pero está el Espíritu Santo sobre ti. ¿Vamos? ¿Estamos bien? Listo, gracias.
el Espíritu Santo viene en nosotros, cuando está sobre nosotros, hablamos en lenguas y esa es la evidencia de la llenura. Entonces les cuento una experiencia, un ejemplo para avanzar. Lo voy a leer para no extenderme. Hechos capítulo 19, versículo 1. Présteme la atención. Dice, Pablo viaja por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso. Pablo, misionero, estableció iglesias y fue a un lugar llamado Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Habían 12 personas, 12 creyentes, estaban ahí. Y entonces Pablo los aborda, les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y miren, les dice, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo se encuentra con unos creyentes. ¿Y ustedes creyeron? Sí, Jesús, wow, tremendo. Bueno. ¿Y recibieron el Espíritu Santo? ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo. No, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Lo estamos leyendo. Entonces, versículo 3. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Por favor, lo que Pablo está diciendo es que es lógico. Es lógico, es obvio que si creen, reciban al Espíritu Santo. Esa es la línea natural que se desprende acá. Es decir, no sé, ¿te gusta el fútbol? Sí. ¿Tienes la camiseta de Colombia? No. ¿Cómo así? Es obvio, si te gusta el fútbol debes tener la camiseta de tu equipo. Solo un ejemplo, no vayan a levantarse los de Santa Fe o los de Millonarios. Pablo les está diciendo entonces, ¿en qué bautismo creyeron? ¿Qué bautismo recibieron? Y ellos le contestaron en el de Juan, versículo 4. Pablo les dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Versículo 5. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, es decir, en el agua. Entonces Pablo dijo, no, venga, tenemos que corregir. Vamos y se bautizan. Y no fueron a Loma Linda, sino buscaron agua y los bautizó, los sumergió. ¿Me sigue? Entonces corrigió el tema. Dijo, no, el de Juan no, es el de Jesús. Ahora es el bautismo de Jesús. Los bautiza en Jesús, en agua. Versículo 6. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Entonces Pablo dijo, no, tenemos que corregir. Los bautizó. Inmediatamente el Espíritu Santo como que dio la firma, la huella, la aval, porque sobre ellos vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces, más claro, más bíblico, más teológico, ¿para dónde? Ustedes dirían, pastor, pero entonces usted nos dijo, porque no estaban bautizados, podían haber recibido al Espíritu Santo. Sí, pero Pablo les está enseñando, no, primero tienen que creer en Jesús. Crean en Jesús, los bautiza, los hace discípulos, los bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ora por ellos y el Espíritu Santo le place de una vez, plum, y empezaron a hablar en lenguas. Y no eran, ay no, qué miedo, ay Dios mío, empezaron a decir, no, era algo normal, era algo natural, era algo espontáneo. ¿Claros, verdad? Bien. Aquí se muestra que fueron bautizados en agua y luego vino el Espíritu Santo sobre ellos. Número 3 de los 4 puntos de hoy. El tercero es, ¿por qué es importante el hablar en lenguas? Todo esto era un tanto teórico, todo esto era para demostrarte que estamos enseñando la Biblia, pero ahora ya esto se vuelve más práctico. ¿Por qué es importante hablar en lenguas? Desde los niños hasta las personas mayores, los recién convertidos hasta los que llevamos décadas. ¿Por qué es importante? Entonces, primero, porque confirman la obra del Espíritu Santo en nosotros. El hablar en lenguas es una evidencia, no es la única, pero es una evidencia de que el Espíritu Santo está operando activamente en el creyente. ¿Qué significa? El hablar en lenguas confirma que tú tienes una relación profunda, continua con el Espíritu Santo. Pastor, o sea que si yo no hablo en lenguas no tengo una relación. No, pero deberías empezar a ir más profundo. Por ejemplo, un paréntesis, hace 8 días en la piscina
Cuando hicimos los bautizos, si ustedes se dieron cuenta, yo me quedé, fui y me cambié y me puse a jugar. ¿Por qué? Porque ahí estaban los niños. Entonces a jugar con los niños, a mojarme. Pero cuando llegó de Phelps y todos los nadadores como Olmer, como Melky, como José, como todos los delfines de la iglesia, Pipe, Paula, y empezaron a competir, nadar y atravesaban la piscina en 15 segundos, yo me salí, porque yo solo sé nadar estilo ladrillo, de allá no me sacan. ¿Qué significa? Que ellos, los delfines de la iglesia, le han dedicado horas a profundizar su estilo, hasta decían, nademos por debajo, y cruzaban la piscina por debajo del agua. Es decir, se volvieron expertos. ¿Me sigue? El novato César, yo apenas con las paticas así ahí echaba agua. Algunos de nosotros somos novatos, pero estamos llamados a ser expertos. Estamos llamados a profundizar. ¿Estoy siendo claro? ¿Se entiende el ejemplo, verdad? La otra importancia de este tema es porque fortalecen la vida espiritual. La palabra enseña que las lenguas sirven para edificar, es decir, para fortalecer internamente al creyente. Te voy a leer 1 Corintios 14:4. 1 Corintios 14:4. Una persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Otra vez. Dice la Biblia, una persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Entonces, si tú empiezas a practicar esta disciplina espiritual, tú te estás fortaleciendo a sí mismo. Así no estés entendiendo, te estás fortaleciendo. Estás como los nadadores, como los delfines de Lighthouse, estás teniendo capacidad pulmonar, estás extendiendo el brazo, estás haciendo lo que corresponde. ¿Bien? Así como el ejercicio físico fortalece el cuerpo, las lenguas fortalecen el espíritu. Y lo otro de la importancia es porque alinean nuestra vida a la voluntad de Dios. El hablar en lenguas, o cuando hablamos en lenguas más bien, el Espíritu ora a través de nosotros conforme a lo que Dios desea. Regálame tu atención. Esto es muy importante. Cuando hablamos en lenguas, el Espíritu Santo ora a través de nosotros. Atención. Algunos, y lo he escuchado aquí en Lighthouse, algunos piensan que hablar en lenguas es como entrar en un trance, que se le ponen blancos los ojos y como que alguien lo poseyera, y así como si fuera Chucky, pero para bien. Entonces empiezan a hablar en lenguas y les da el beriberi. Sí, o sea, no Chucky malo, sino Chucky bueno. Algunos piensan como que y los posee algo. No, eso no pasa, porque eso pasó cuando tú aceptaste a Jesús. El Espíritu Santo ya habita dentro de ti, tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Me sigue? Entonces no necesitas un trance, no necesitas una... Claro, hay momentos donde no podemos contener el fuego de Dios. Y yo he visto aquí a algunos de ustedes que sus manos parece que les ardieran. ¿Aló? Y algunos hasta se caen como que no pueden y plum. Pero es que no podemos contener en este paquete tan limitado al Dios Todopoderoso, ¿sí? El tema es que cuando hablamos en lenguas es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. Le leo Romanos 8:26. Y yo quiero que usted identifique lo bíblico de este mensaje. Escúcheme. Lo teológico de este mensaje. Aquí no son opiniones. Aquí no es que el pastor dijo que ahora todos toca hablar raro. No, la Biblia dice en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo, cuando estás bajoneado, triste, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones y ya se te acaban las palabras, ¿les ha pasado? Pero empiezas a es el Espíritu Santo el que te fortalece. Las lenguas ayudan a orar más allá de nuestras limitaciones humanas, que nos lleva mucho más allá de lo natural. Orar en lenguas es algo muy importante que no sabías que necesitabas. ¿Se entiende por qué lo dije al principio?
No sabíamos que necesitábamos todo eso, pero es muy importante. Y final está en la pantalla de la importancia. Es un arma espiritual poderosa, porque los demonios no entienden el idioma del Espíritu Santo. No se está escuchando. Los demonios no entienden ese idioma. Entonces, cuando tú estás hablando en el idioma de Dios, los demonios, cualquier fuerza espiritual, cualquier mismo diablo no sabe lo que tu espíritu se está relacionando con el Espíritu Santo de Dios. Un paréntesis. Algunos creen que Satanás es todopoderoso. Y algunos creen que Satanás está en todo lugar. Y algunos creen que Satanás lo sabe todo. Y no es cierto. O sea, Satanás sabe hasta donde tiene emisarios y demonios, hay muchos, pero es limitado. Entonces, el punto es que no sabe el idioma de Dios. Cuando me ha pasado, por ejemplo, con Kenji, nos vemos y a veces se encuentra con un japonés y ellos empiezan, y yo quedo, arigato gozaimasu, porque no tengo ese nivel. De hecho, ellos como papás, cuando pelean, no, los papás de Kenji, cuando pelean, entonces pelean así, y los demás en español y todos así. ¿Qué se dijeron? No, nada. Porque quedamos sin entendimiento. Final. Y si me ayuda el equipo de alabanza. ¿Cómo puedo recibir este regalo? ¿Le interesa? ¿Le llama la atención este regalo? Bien, ¿cómo lo podemos recibir? Mira la expresión. Usa tu CPU. Y no le estoy hablando de la central de procesamiento del computador. Le estoy hablando de 3 palabras. ¿Cómo puedes recibir? Escúcheme. ¿Cómo puedes recibir este regalo? Primero, creerlo. Estas señales seguirán a los que creen. Si tú dices, no, que yo hablé raro, no, pues bueno, pues para ti no es. O sea, para ti es, pero no lo recibes. Es como si el 14 vamos a entregar regalos y le decimos al niño, toma este balón. No. Toma, te lo regalo. No. Ya lo pagaron, juega con él. No. Pues de malas chino le doy ese regalo a otros. Es lo mismo. Si después de esto, después de tu vida cristiana, después de tomar tu Biblia, no crees, perdónenme la expresión, allá ustedes. Pero si con esto tú dices, oye Señor, yo no sabía, a mí nadie me había hablado de esto, ahora veo que está en la Biblia, bueno, yo creo. Yo quiero creer, yo quiero estudiar, yo quiero ver muchas más cosas de eso. Número 2, la P, pídelo. O sea, si viene un niño vecino y nos ve entregando regalos, un niño de 4 o 5 años, me dice, señor pastor, ¿me regala un juguete? No, de mala chino que usted no se congrega aquí. No, claro, hay 300 regalos, tome papito. Pero muchos chinos no recibirán porque no piden. ¿Se entiende, verdad? Entonces, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y Él me va a enseñar. Pídelo. Dile, Señor, yo quiero eso, eso me interesa. Eso yo creo que es un nivel que yo quiero. Quiero que mi 2026, de pronto ya tienes aquí un proyecto para el 26. Yo quiero mi 2026 que yo pueda hablar el lenguaje de Dios, pero no te esperes al 26, puede ser en este mismo momento. Y final, CPU, úsalo. Porque puede que algunos hace meses hablaron, hace años hablaron en lenguas y no volvieron a hablar. Entonces me regalaron esto, lo usé 3 días, jugué y ya no lo volví a usar. Está descargado, está sucio, está la pantalla dañada, está desconfigurado, está descuidado. ¿Me siguen? El Espíritu Santo sigue vigente, poderoso, grande, maravilloso, pero nosotros no lo usamos como corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debemos usarlo. Miren, Efesios 6:18, yo le leo, nueva traducción viviente. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Cuando la Biblia dice oren en el Espíritu,
se está refiriendo a orar en lenguas. Entonces, este mismo Pablo dice: oren en lenguas en todo momento. Yo no sé si usted se ha fijado en mí. Si no lo hace, no se preocupe, yo no soy nada. Pero muy frecuentemente yo oro en lenguas. Muy frecuentemente. Ahorita mismo cuando estábamos cantando, yo estaba... Porque como ya no entiendo yo lo que estoy diciendo y me siento alegre, lloro. El punto es que el mismo Pablo dice: me gozo de que yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo dice eso. Yo me gozo de que yo mismo hablo más en lenguas que todos ustedes. Entonces yo preparando esto, yo decía: sería un descarado si yo les dijera que hablaran en lenguas si yo mismo no uso el regalo. ¿Verdad que sí? ¿Se entiende? Y final, no va más. Creo que está en la pantalla. Dice: no prohíban que se hable en lenguas. Primera de Corintios 14:39. Pablo recomienda, dice: no lo prohíban, enséñelo, promuévalo. Aquí no es de shows ni de espectáculos ni nada, pero no prohíban. No prohíban. Cuando usted prohíbe a un niño que hable, dice: cállese, como que usted no importa. Al contrario, promuévanlo, enséñenlo. Yo espero que esto abra un panorama para su vida espiritual. Es una evidencia en el reino que no podemos negar. La vimos con muchas citas, con mucha demostración de que es lo que Dios ha diseñado para fortalecernos en medio de estos momentos. ¿Le interesa? Bien, póngase sobre sus pies, oremos un momentico y terminamos.